Pues nada, oye, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir un día más, una tarde más, a una actividad del museo. En este caso, bueno, pues abrimos nuestro ciclo de conferencias anual. Ya sabéis que, bueno, a lo largo del año, pues tenemos 7, 8, 9 conferencias. Bueno, pues empezamos en el mes de enero con una conferencia que hemos llamado Compañero Animal, y a muchos ya os sonará porque es una conferencia que se enmarca dentro de las actividades complementarias o paralelas a la exposición Compañero Animal, que es una exposición que tenemos en el lateral del museo desde mediados de diciembre y que está dedicada, bueno, pues a los animales que ocuparon y que compartieron espacio y trabajo con los mineros, un poco en recuerdo, ¿no?, en homenaje a estos seres vivos que fueron también mineros, ¿no?, a su manera. Es una exposición que podéis ver de forma gratuita y que va a estar hasta finales de abril, más o menos. Bueno, pues al hilo de esta exposición, una de las actividades complementarias pues es la charla de hoy, la conferencia de hoy, que, bueno, son unas presentaciones, pero lo voy a presentar. Como siempre, pues nos acompaña en estas labores, porque es el comisario de la exposición, Fernando Cuevas. Fernando Cuevas Ruiz, pues alguno no sabía el segundo apellido. Fernando Cuevas, bueno, pues ya le conocéis todos, de Barruelo de Santullán, que es el primer título que hay que ponerte, barruelense. Bueno, pues él es un gran investigador y, mucho más importante, un gran divulgador de la historia minera en general y de la historia minera de Palencia en particular. Es, como os digo, cuando inauguramos una exposición en la que él es comisario, la persona que le da ese sentido histórico, ese rigor científico a las exposiciones y que, bueno, y además pues, colabora activamente en los diseños y en los montajes. Además tiene una particularidad, que es todoterreno en el sentido de que cuando parece que se nos están agotando las ideas para hacer exposiciones, y llevamos ya 17 años, vamos a hacer a 6, 7 exposiciones al año, pues pensar los temas que se han tocado, pues de repente le decimos, oye, Fernando, ¿y si hablamos de animales en la mina? Y automáticamente la cabeza de Fernando empieza a funcionar, empieza a investigar, empieza a estudiar, y pues nos sale la exposición tan bonita que tenemos, y al hilo de esta exposición, pues la charla de hoy, ¿no? Entonces, nada, yo no voy a decir nada más que agradecerle a Fernando su trabajo, su dedicación, su disponibilidad, y que hayas dado visibilidad a nuestros compañeros animales, que también lo merecen. Así que estás en tu casa. Os pido disculpas por adelantado porque llevo semana y pico con antibióticos y la voz ya veis que la tengo un poco cogida, entonces tendré que hablar un poco más lento, se hará un poco más larga, pero bueno, creo que pueda acabar bien. Una exposición ya tratamos en el 2017, creo, hace años, hicimos una charla sobre las mulas y quedó pendiente hacer algo y no era sencillo hacer una exposición sobre animales en la mina. Pero además nos parecía muy importante porque es de las cosas que más anécdotas hay. Va a ser una charla en parte bonita porque voy a contar anécdotas también, pero de la que menos estudios científicos, estudios históricos, la realidad del trabajo en las minas y de muchas cosas, porque se ha ido corriendo muchos datos, muchas cosas que se dan por sentado y a veces pues, hay que poner la información en su justa medida. Entonces la exposición y un poco la charla van encaminadas a eso, porque como ha dicho muy bien Roberto, la exposición está un poco para ampliar. En una exposición tú tienes que poner una serie de información, pero tiene que ser asequible, tiene que ser rápida, la tiene que leer la gente, no puedes poner todo lo que sabes, porque sería otra cosa. Entonces siempre tenemos que recortar, siempre tenemos que simplificar, entonces para eso están las charlas, para lo que no hemos podido decir en la exposición, pues decirlo ahora, que son cosas también interesantes y ampliadas. Y en la exposición hay un primer panel, que es en el que hablamos de lo que ha dicho también Roberto, que era necesario hablar de los animales y asentar todas estas cosas. Los animales han sido muy importantes para el desarrollo de muchos aspectos del ser humano, desde que les hemos domesticado. Han sido fuente de alimento, han sido fuente de ayuda en el trabajo.
y en la mina también, y había que contar un poco pues, cómo ha sido ese trabajo de los animales en la mina, o otros animales que no entraban a trabajar, pero también podíamos ver por la mina. Y hay que dar contenido, hay que esquematizar, hay cómo los ponemos, y lo hicimos en 3 grandes grupos. Hablar de los animales que acompañan, que podían estar en la mina, y decir también de lo que se ha hablado y qué sabemos, de los animales que salvan, los animales centinela, el canario. Sobre el canario hay mucha información falsa, hay muchas falsas teorías. Igual hay que intentar explicar cuál es la verdad y por qué es la verdad. Y un apartado muy importante, los animales que trabajan. Las acémilas, los animales que sirven para el arrastre, los caballistas, sus compañeros. Pues vamos a hablar un poco de lo mismo que la exposición, pero ampliándolo. Los animales que acompañan, los perros y los gatos. En la mina, como donde hay un ser humano, siempre va a haber un perro. Desde que les domesticamos y hasta el final ha habido perros. Cuidando los pozos, la caseta del perro estaba por allí, pues como están los perros ahora. Pero hay que saber también que los perros antiguamente entraban en la mina. No había las normas jurídicas, ahora tú te metes un perro en la mina y te ve cualquiera y te denuncia o lo que sea porque es ilegal, porque puede provocar accidentes, pero hubo otra época en que el perro era el fiel compañero de su amo y donde iba el perro iba el amo, y donde iba el amo iba el perro. Y los gatos, pues ya sabéis que esos van donde quieren, tienen su forma de ser, pero siempre han sido muy necesarios, y en las minas también se podían ver gatos. Pero dentro de todo eso, ¿qué sabemos exactamente? ¿Por qué sabemos que los perros entraban? Porque no va a haber nadie que nos diga, y entraba con este relevo, entraban 2 perros. Pero hay fotos. Las fotos son las que nunca engañan. Las fotos son lo que hay, es un momento de la historia. Y fotos antiguas, en esa época en la que estaban, y fotos más modernas. Porque claro, en las minas de montaña, estos que no son grandes pozos, pues si trabajaba un minero, el perro le acompañaba. Y si le acompañaba, pues por ahí andaba. Pero mirar, estas fotos son de Palencia, mirar los tipos de estos careo, de estos perros, estas razas antiguas, como mineros de interior y su perro al lado. No estamos hablando. En el exterior, ahí en la inauguración del pozo de Perajido en Barruelo, con el perro, también se hacían la foto, o más recientemente en una mina de montaña de Velilla, ahí veis el perro posando con los mineros. Pero antiguamente, como veis, en los años 20 por ahí, era mucho más habitual. También en el exterior, pues en las zonas de talleres y por ahí, pues el perro que acompañaba a todos los lados. Pero cuando entraban en la mina, en esos casos también podían sufrir los mismos accidentes. Y es curioso, hablaré más de este accidente, 1875, en Barruelo de Santullán, una mina de montaña. 4 muertos, una explosión de griso. Y junto a los 4 muertos murió un perro, porque entró al rescate con el amo. Y ahí lo sabemos, ahí es donde murió. Seguro que le pilló el dióxido, porque iba en la parte baja. Es alguna vez he explicado este accidente, es muy curioso, una explosión de grisú, luego cómo se llena todo de monóxido, también puede aparecer dióxido, y cómo, ya veremos lo de los canarios, porque nos sirve muy bien para esto, cómo al final moría más gente por ir a salvar a los accidentados que por los accidentados, porque cuando iban a salvarles se encontraban con el monóxido. Ahí es donde hablaremos del canario. ¿Y los gatos? Pues ya os he dicho. En el exterior de las minas solía haber algún gato para espantar a los ratones y a las ratas, y alguna foto queda moderna de los gatos. Como veis, tienen fama de limpios, pues los de los mineros muy limpios no podían estar, como os lo podéis imaginar. Ese es el pozo de Perejido, en Barruelo, y había otros animales que acompañaban. En esto de las anécdotas, os voy a hablar de whisky. Había un oso en la mina, y no es que diga en los periódicos y en todos los sitios salía, ahí veis el oso. Os voy a hablar de whisky
y de su propietario, Manolo Nestar Barrio, famoso por todas las bromas que hacía a todo el mundo. Y tenía en Mina Aurora, al norte de Cervera, no solo tenía un oso, llegó a tener en la mina un lobo, un zorro y un jabalí. Por acompañar. Pero el whisky era muy famoso, le crió una vaca, ahí está pequeño, pues se hizo grande, le encantaba beber coñac, le encantaba masticar tabaco, no fumaba, lo comía. Y aprendió que mejor que estuviese apagado. Eso lo aprendió el primer día. Pero el Manolo Nestar, se podría contar una historia completa sobre su vida, todas las bromas que hizo, cientos, quemaba billetes en los años 50 de 100 pesetas para encender un cigarro, pero cuando iba alguno a comprarle carbón o cosas de estas, le solía hacer la broma de ponerle el oso por allí. Y a otro le engañó porque el oso estaba enseñado a tirar de los vagones. No es que tirase todos los días, pero sabía tirar, y alguno le hizo creer que toda la mina salía el carbón por el whisky. Se lo regaló luego al ejército, fue ahí un ejército, y se montó una gorda en Cervera, y en el periódico salió que porque le regalaban el whisky, que era patrimonio de todos, ¿no? Pero bueno, lo que digo, es una conferencia para muchas anécdotas, pero que sepáis que también hubo osos. Hay otros animales que no es que acompañen, pero andan por allí. Los murciélagos es su hábitat, pero cuando hay minas suelen irse. Ahora han vuelto otra vez a las minas, porque ya se han cerrado, ahora ya tienen la tranquilidad que quieren y han vuelto. Y los roedores. Sobre las ratas también habréis oído 20.000 anécdotas. Había minas que tenían muchas ratas y había minas que no tenían ratas, porque también en alguno había garduñas. Por lo menos en Velilla y en Barruelo, en el Pozo Perejido, las garduñas vivían dentro de la mina. Pero no os estoy hablando de que hubo una garduña. En Barruelo hubo familias y familias, porque durante 15 años hubo garduñas dentro de la mina y tenían el nido dentro de la mina, salían y entraban, y donde había garduñas no había ratas, eso ya os lo digo yo. De todas maneras, en Chile y por ahí, a las ratas se dice que si salen ellos, salían los mineros, es otra cosa. Bueno, pues el dióxido de carbono lo pueden afectar antes, cuando lo vean, pero en Chile se cuenta, esto ya no lo digo, que el día de San Agustín, el 28 de agosto, se escoge como para celebrar el Día de los Roedores y que ese día no se trabajaba. Como lo he leído os lo cuento. Lo de los animales cavernícolas, los que pueden estar, algunos ahora pueden estar dentro de una mina de forma accidental y han vuelto, lo que os he dicho, murciélagos en la mina, vacas, entran y salen, no viven allí, pero bueno, que si vas a una mina te les puedes encontrar. Y ahora ya vamos a una de las cosas que nos llevó también a hacer esta exposición, dejar claro de una vez qué hacía el canario dentro de la mina, que nos lo hemos ido contando mal unos a otros 20.000 veces. Y vamos a intentar contarlo. Los animales centinela. Y para eso, mirad que no solemos desviarnos, creí muy importante en uno de los paneles hablar de los gases que te puedes encontrar en una mina. El más famoso, el grisú, el metano. Es explosivo y también te puede matar por asfixia. Y a todo el mundo que le preguntas, a los mineros de ahora, todos dicen que el canario le meten para detectar el grisú. Para detectar el grisú, antes de que se metiesen los canarios, ya se había inventado la lámpara de seguridad, la de llama protegida. Tú tienes una lámpara que antes de que te asfixies por el grisú, ya te está avisando que está. ¿Para qué vas a meter un canario si está desde mucho antes? Claro que se podría asfixiar antes, pero no lo necesitas. Y eso es lo que se sigue contando una y otra vez y en todos los museos que ves, el canario y el grisú.
Hay otro gas en la mina, el dióxido de carbono. Este tiene más peso que el aire, va en la parte baja. Nos afecta también, pero nos mata sobre todo por asfixia, cuando nos desplaza el oxígeno. Y diríamos, bueno, pues puede valer el canario, y sí puede valer el canario. Pero también había otras formas de detectarlo. ¿Cómo lo vais a ver? Cuando está entre el 5 y el 6%, ya se puede intuir, porque te aparecen náuseas, se acelera el ritmo cardíaco. En el 8%, cuando hay el 8% de dióxido de carbono, ya se te producen dolores de cabeza en los ojos. Y en una proporción del 10% lleva a la muerte en minutos, y en un 30% a la muerte rápida. Pero tú antes ya te has ido dando cuenta. Pero además las lámparas también te ayudan a detectarlo, porque cuando se carga el ambiente de dióxido de carbono, con el 1,5% ya es difícil de encender, y al 4% con el aire en calma, la lámpara se apaga. No es normal meter el canario, lo cual no quiere decir que en algunos casos se metiese. Goyo, que está aquí, me contó que él entró a veces con el canario para detectar el dióxido de carbono o cualquier gas, porque hay en casos en los que tú vas a un sitio peligroso, igual hay demasiado, tú cortas la ventilación en un fin de semana y ahí no ha circulado el aire, ahí se te ha podido acumular mucho dióxido de carbono, pues igual el primero que entraba, el vigilante, iba con el canario para saber dónde estaba. Pero eran casos puntuales, no iban siempre con el canario por ahí, era en un caso. ¿Lo estoy diciendo bien, Goyo? Sí. Vale. Como me lo contó, os lo cuento. Pero ahora vamos a hablar del gas por el que se introducen los animales centinelas en la mina, el monóxido de carbono, el asesino silencioso, inodoro, incoloro, insípido. Produce una combustión incompleta, cuando se produce una combustión incompleta se genera monóxido. También puede ser explosivo, pero normalmente, como estés por allí, no ves la explosión, ya has muerto mucho antes, porque tiene que ser en estos. Y vamos a hablar un poco de él para que entendamos bien el canario. Sobre todo, es muy peligroso porque es tóxico, es venenoso, nos mata en muy pocas cantidades, porque cuando respiramos el monóxido, la hemoglobina, además el monóxido y el oxígeno son como muy parecidos, la hemoglobina se adapta al sitio en el que tenía que estar el oxígeno. Y la hemoglobina ya no se carga de oxígeno, prefiere cargarse de monóxido de carbono. Y la hemoglobina tiene una función muy importante en el cuerpo humano, llevar el oxígeno a las células. Y si está cargado de monóxido, ya no le llega oxígeno a las células. Y morimos muy rápidamente. No se llama asfixia, se llama anoxia. Nos quedamos dormidos. La muerte dulce que oís de los infiernillos que arden mal. Ese es el monóxido. Y contra él no nos servían las lámparas de seguridad, ni nos servía nada. Al 0,12 se considera peligroso para la vida. Estamos hablando de 0,12. En un 0,3 sería mortal en tan solo unos minutos. Aquí es donde tenemos que traer un animal centinela que vaya con nosotros y que antes de que llegue a esa proporción que nos pueda matar, ya no le esté afectando a él y nos diga, cuidado que aquí ya puede llegar. Y el animal ideal para eso fue el canario. Se hicieron investigaciones, un escocés, Haldan, hizo investigaciones con ratones blancos y decidió que el mejor animal que nos podía informar de que ahí había un peligro era el canario. ¿Y por qué? Todo el mundo piensa lo mismo. Porque es más pequeñito, porque aguanta menos el monóxido de carbono. Puede aguantar más el monóxido de carbono que el ser humano, es menos afín. Pero tiene varias características que hace que le afecte de otra manera que nos va a servir a nosotros.
Una es que las aves son los vertebrados con el metabolismo basal más rápido. ¿Qué quiere decir? Que crecen más rápido, que tienen más temperatura corporal y necesitan más oxígeno en cada gramo del cuerpo. Necesitan coger mucho oxígeno. Y por eso las aves no respiran como respiramos nosotros. Tienen un sistema respiratorio muy específico. Los sacos reservorios, ahí, a ver, voy a intentar simplificarlo para que veamos. Cuando respiran, va a unos sacos que tienen ahí y va a los pulmones. Y cuando echan el aire, lo echan, pero los sacos que tienen de reserva va también a los pulmones. Entonces, le llega siempre oxígeno, aire o monóxido, tanto cuando aspira como cuando respira. Con lo cual está más expuesto y le va a afectar mucho más. Pues sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver si lo conseguimos entender. Hemos dicho que para el minero en una proporción del 0,3%, el monóxido es mortal en unos minutos. Al canario, con que solo haya un 0,15%, ya empieza a mostrarse inquieto. Con el 0,2% mostrará síntomas muy agudos. Tú cuando ves que está con síntomas muy agudos dices, está al 2%. Cuando llega al 3% me toca a mí, para afuera. El hombre todavía podría aguantar en eso media hora. Por ello los canarios son el arma ante la presencia del monóxido. Les llevamos por eso. No sé si lo he explicado claramente. Y el canario no se asocia al minero. ¿Qué os he dicho del accidente de antes? ¿Cuándo se encuentra el monóxido en las minas de carbón? Sobre todo cuando ha habido una explosión de grisú o se ha empezado a quemar el polvo de carbón. Se produce una combustión incompleta. Se empieza a quemar todo, pero no hay suficiente oxígeno para que se queme todo bien. Y como no se quema bien, eso produce monóxido de carbono. ¿Qué sucede entonces? Hay una explosión de grisú. Han muerto unos. ¿Y qué hacen todos? Van a salvarles. Cuando van a salvarles, ¿qué es lo que se van a encontrar? El monóxido de carbono. Pero rápidamente, como moría más gente por ir a salvarles, ¿qué se crearon? Las brigadas de salvamento. Gente especialmente preparada y con equipos de respiración autónoma que les fuesen a salvar. Y como era muy probable que se encontrasen el monóxido, ¿quién era el que metía a los canarios en la mina? Las brigadas de salvamento. Y por eso tenemos el revividor, porque también iban con jaulas. Pero os lo voy a leer porque es una descripción muy bonita. Tenéis una pieza estupenda en el museo y en la exposición, que es un revividor de la brigada de salvamento de aquí. El pájaro está encerrado en una caja hermética con armazón de aluminio y 4 paredes de mica, no es cristal. Una de ellas móvil a modo de puerta. Cuando se quiere revisar el estado de la atmósfera en una galería, abre en esa puertecilla, el más ligero rastro de óxido de carbono abate al canario, se cierra inmediatamente la puerta y se abre entonces una pequeña válvula dispuesta en uno de los extremos de un tubo de acero colocado encima de la jaula que contiene oxígeno, para que no muriese. Bueno, eso cuentan unos. Otros cuentan que les cortaban una uña para que cuando viese el monóxido, si se quedase enganchado, cayese y lo viesen bien. Pero bueno, el revividor y las brigadas de salvamento. Ahí es lo que os he contado, las jaulas de madera y luego las jaulas de Haldan, se llama como este. Por poner un poco esto de quién pasa la historia con los inventos. John Scott Haldan, el ingeniero que estudió lo de los canarios, también estudió lo de los submarinistas que se tienen que descompresar y todo, ha pasado a la historia como el que hizo lo de los canarios. En el accidente nace en el 60, creo, en 1860. Y hace las primeras investigaciones en 1890 y algo, porque hay unas explosiones, luego le ponen
unos laboratorios, pero en ese artículo de 1875 ya dicen que hay un tal Leblanc en Francia que ya ha estudiado los canarios y las aves. O sea, cuando solo tenía Haldan 15 años, ya se llevaba estudiando. Pero al final a la historia, el que inventa el teléfono, el que lo otro, pasa uno porque es al final el que más lo difunde. Pero era antiguo, ¿eh? Ahí veis un poco cómo se fue... Porque podréis decir, eso era muy primitivo, eso era lo primero. El canario se siguió utilizando, pues Goyo lo utilizó. Se siguió utilizando solamente cuando llegaron los tubos colorímetros y los detectores estos modernos, pero estuvo más de 100 años. Que puede parecer primitivo, porque es desde el principio, pero era funcional y se siguió utilizando. No penséis, esto fue hace mucho. Aquí unas fotos de vuestra brigada de salvamento, con la foto de la jaula, Haldan. ¿Los veis ahí? Curiosos. Otras fotos de otras brigadas de salvamento. Y ahora vamos a ir a lo más interesante, lo que más juego da. Bueno, lo del canario también da mucho juego. Los animales que trabajan. Eran trabajadores de la mina, y muchos les habéis conocido. Son animales de tiro. A los animales de tiro, las acémilas. Es cualquier animal de tiro. En la mina había unos, acémilas, animales de tiro, ya veréis fotos ahí, de bisontes y de cebras, puede tirar cualquier animal. En la mina podías encontrar bueyes, vacas, caballos, burros, mulas, y en la exposición hemos puesto un poco de todo, hemos hablado más de las mulas. ¿Y de qué dependía? Que en una mina hubiese una cosa, hubiese otra. Pues de varios factores. Los animales que tenían, para qué les utilizaban. No quiere decir que en una mina solo hubiese mulas, eso lo sabemos todos. En una mina podía haber mulas, bueyes y vacas. Depende para qué zona, y mulos. Ya sabéis que hay minas en las que predominaban los bueyes. Por aquí tenéis la de Casetas, que lo que más había era bueyes. Hay minas como las de San Adrián de Juarros, que se trabajaron con burros. Los burros son muy difíciles de manejar, pero allí tendrían tradición de trabajarlo, era lo que tenían, pues les enseñaron. Para el exterior el buey es muy bueno, porque puede cargar más peso, pero para dentro de la mina, sobre todo para la mina de carbón, en las condiciones de una mina de carbón, los caballos son muy delicados, son muy señoritos. En Francia y en muchos sitios había razas especiales de caballos, porque tú también tienes que coger la raza que mejor te venga para trabajar. Veis aquí los bueyes, como veis casi todos en el exterior, veis alguna vaca, veis caballos, los de las Ardenas, que eran pequeños, muy fuertes, se utilizaban mucho en Francia, pero en Francia también en minas que tenían más espacio utilizaban grandes caballos, les veis ahí, los ponis pequeños pero fuertes, también en América se utilizaban también, los burros. Mirad ahí, la foto de... ¡Epa! ¿Lo he apagado? Claro. La foto de los bisontes y... Las cebras es el animal más peligroso que existe. Casi todos los accidentes que hay en los zoológicos son las cebras. La cebra es un equino, pero que está acostumbrado a vivir entre leones. Y tiene un mordisco que no hay nada más difícil que conseguir que una cebra haga lo que quieras, ¿eh? Y los burros. Pero había camellos. Esta es una mina de Linares, que la llaman el Pozo Camel, que el Baritel le empujaba un camello. Pero hay estudios, en Australia hay un libro, cómo las minas pensaron que lo más adecuado era llevar camellos. O sea, como os digo, cada vez que hablamos de cualquier tema de la mina, no podemos generalizar, cada uno se adapta a lo que tiene. Pero vamos a hablar del más nuestro, la mula. En las minas de carbón, en las condiciones que hay en el interior de una mina de carbón, el animal que mejor va a aguantar esas condiciones
es la mula. Di una conferencia sobre las mulas y expliqué esto muy bien. Hemos simplificado mucho en el un caballo más una burra da una mula, pero sobre todo lo que se utilizaban era un burro con una yegua. Hay dos tipos de mulos, el burdégano o mulo romo, que es el que es el caballo y una burra, y el caballar o mulo castellano, que es el otro. Y es un animal, es un híbrido, no podemos mejorar la raza. Cada mulo es distinto, cada mulo es hijo de su padre y de su madre. Y si tú quieres un mulo grande, tendrás que buscar un caballo grande y una burra grande. Y a ver que te salga grande. Y no puedes mejorar, porque luego son estériles, entre ellos no pueden tener hijos. Entonces es complicado. Esto lo expliqué muy bien la otra vez, pero ahora no tenemos tiempo. Ahí veis los dos tipos, el burro que le llaman garañón, el burro que sirve para la yegua, que también era muy complicado conseguirlo, mulo caballero castellano, el burdégano. Y luego lo de ser estériles. Hay que poner una puntualización. Puede salir un macho o una mula, un varón o una hembra, ¿no? El macho siempre es estéril, nunca podrá tener hijos. Pero la mula puede llegar a tener hijos y no tendrá un mulo pequeño, o tendrá un caballo o tendrá un burro, porque se tiene que, genéticamente los genes no se tienen que mezclar, tienen que ser todos de un tipo, y en ese caso tan raro tendrá. Imaginar si es raro el caso en el que una mula que cuando nosotros decimos cuando el infierno se congele, o cuando las ranas críen pelos, los romanos decían cum mula peperit, cuando una mula de potros. O sea, lo más raro que podía haber. Pero como veis, he conseguido una foto de una mula que parió en los años 60 en Peñarroya. Igual en el siglo XX hay 3 casos en toda España. Y que haya foto, yo creo que es la única que conozco. Y con hablar de las características de una mula, a ver cómo os lo diría. Puede llevar más peso por el tuyo que tiene. Aguanta mejor el frío. Sufre menos enfermedades. Tiene las pezuñas mejores adaptadas para andar por malos terrenos. Vive más años. Come menos. El animal ideal. Y sobre todo para las condiciones de una mina. Por eso las mulas fue el animal que se utilizó. Mirar en qué condiciones trabajaban. Porque hay pocas fotos de dentro de las mulas. Y sobre eso hay. Pero aquí es donde quiero hablar un poco. Es un compañero porque era un trabajador más, y tenía sus funciones, y tenía sus cuidados, y tenía todo. Y eso es lo que no se ha estudiado mucho de la mula. Hemos puesto, creo que son 4 paneles, para hablar un poco de la relación de la mula. Vamos a hablar, claro, es un trabajador, al minero le contratas, entra, ¿cómo consigues que la mula venga a trabajar? Pero además es que la mula tenía su salario, tenía su valoración y tenía sus cuidados. Pues vamos a hablar dentro de los documentos que existen, no de lo que se ha hablado, anécdotas podríamos decir nudo, qué hay de realidad en la mula como trabajador de la mina. A la mula en la mina se le denomina un semoviente, lo que os decía de los perros. Es un bien mueble, pero que se puede mover por sí mismo. Es una cosa. ¿Cómo las gestionaban? Como digo siempre en la mina, en cada sitio como mejor les venía. Había grandes empresas que las mulas eran de la empresa. Ella las compraba a un contratista de mulas y las traía. Pero gestionar las mulas es complicado. A veces si tú echas cuentas dices, mejor una subcontrata, los contratistas de mulas. Y había gente que tenía las mulas y se las arrendaba a la mina. La forma de gestión es completamente distinta. Y a veces era mixto. La misma empresa tenía mulas y animales suyos y otros de los estos. Pero en todas
como todo trabajador, tiene que tener su ficha. Y cuando llega, hay que identificarla, hay que ponerle nombre, hay que saber los años que tiene, hay que saber el color, hay que saber todo. Ahí vemos una ficha de Barruelo. Y luego hay un libro de registro de mulas. Tiene que estar todo. Si alguna muere hay que sacarla, tenemos que saber las que tenemos por las fichas y por un libro general. Aquí hay varios tipos de ficha, como veis una de Barruelo, una de Asturias, en cada sitio se hacían de una manera. Se ponía cuando había entrado en la mina, los años que tenía, luego veremos por qué es importante. Y en otros les hacían, hasta en la ficha, les hacían una foto. Esta también es de Asturias. ¿Cuántas fichas de mineros hay sin foto? Años 70, la altura, el color, porque había que darles una valoración. Claro, el picador vale mucho, es uno de arranque, me saca tanto. ¿La mula qué valor tiene? Pues el valor de la mula depende de qué, de los años que tenga, de si está muy cascada o no está muy cascada. Todo eso hay que valorarlo. Y se la pone un precio. Esta mula tiene solo 2 años, está bien, no sé qué, vale 10.000 pesetas. ¿Por qué? Es muy importante tener ese sistema de valoración. El libro de registro de mulas, altas y bajas en el registro de mulas, el concepto de amortización. La mula es de un contratista y tiene un accidente. Y el accidente no es cuestión de la mula, igual es cuestión del caballista. Y el contratista dice, me la tienes que pagar. ¿Cuánto te pago? Pues cuando entró valía 10.000 pesetas, pero es que llevaba trabajando 4 años. Una mula dentro, si vivía 8 años ya era mucho. Las mulas viven mucho fuera, hasta 40 años y más, pero dentro la vida es distinta. Entonces, depende de lo que haya vivido, ya tendrá menos valor. No te voy a pagar 10.000 pesetas, te voy a pagar 5.000 pesetas, porque esta mula ya tiene 9 años y ya no tiene el mismo valor que cuando tenía 5. Todo estaba muy regulado. Lo que quiero que entendáis es eso. El registro y el concepto, aquí están viendo un poco como todo eso está en documentos, no es que lo diga yo. Y tenían su jornal y tenían sus pagos. Si la mula no es de la empresa, yo al contratista le pago al día no sé qué, pero de ello descuento la comida, descuento el veterinario y descuento todo. Pero también tenían aumento de jornal, A las mulas aquí, el mes que viene se las paga más. Y los días que trabajaba, y los días que no. Para que veáis el concepto. Y tenía sus cuidados, claro. Vale mucho una mula bien educada. Una mula que trabaje tenía mucho valor, ya lo estáis viendo. No la vas a tratar mal, la tienes que cuidar, que no es fácil reponerla. Eso era los encargados, ¿quién eran? Los cuadreros. Había cuadreros de primera, era otra categoría en la mina. Cuadrero herrador, dentro de las listas oficiales, el que la limpiaba, el que fuera de la jornada de trabajo de la mula, en los establos la cuidaba. Cuadrero herrador, cuadrero no herrador, dentro de esto, a los atalajes, cuando no está trabajando, lo que estáis viendo. Y le daba de comer. Y tenía que comer. ¿Y qué comían? Pues comían paja, piensos, grano muy pocas veces, pues, pero claro, si tú no lo alimentas bien, no te va a durar lo mismo ni va a trabajar lo mismo. Uno de los sitios en los que más ratas había era en las cuadras. Luego hablaremos un poco de las cuadras, que iban allí a ver si comían. Y uno de los sitios que más mineros había eran las cuadras, sobre todo cuando estaban mojados, que ahí se secaban bien. Y tienes que registrar la comida y lo que come. Es un trabajador más. Ahí veis las cuadras. ¿Sobre dónde estaban las cuadras? Pues en las minas de montaña, en el exterior. Pero ahí veis las cuadras del Pozo Herrera 1 y están en el exterior. Porque eso de que se dice de que cuando era un pozo vertical maestro las mulas no salían, depende. Siempre cuando hablemos de la mina hay que hablar del depende. ¿En qué sitio? En los sitios.
En el Herrera 1 tenían su organización para sacarlas y bajarlas y subirlas todos los días. Hay un documento que tenemos ahí en el que te están diciendo cómo salen y entran en el Herrera 1. Claro, yo antes de ver ese documento me extrañaba que hubiese tantas mulas en el exterior en un pozo vertical. Porque en el pozo vertical las cuadras son algo así. Las que están en los niveles debajo de la mina, no son unos grandes. Es un sitio donde cuidas, mirar los sitios donde vivían. Pero vamos a hablar ahora de lo más importante. ¿Qué hacían las mulas en la mina? ¿Cuál era su trabajo? Y para entender la mula hay que entender a su compañero inseparable, el caballista, el trenista, le llaman también los asturianos. ¿Y cuál era la función? Tirar de los vagones, cargados de carbón, cargados de escombro, cargados de madera, tirar de los vagones. ¿Y cuál era la función del caballista? Pues era el que la dirigía. Tenía que ir a la cuadra a buscarla, tenía que ponerle los atalajes, tenía que ponerlo todo, tenía que engancharlo a los vagones, tenía que ir a los pozos de carga para cargarlos, y una vez que estaban cargados tenía que trasladarlo. ¿Parece sencillo? En la mina no hay ningún trabajo sencillo. Luego igual hablamos un poco de todos los problemas que había con los caballistas. Además, los caballistas normalmente eran de los pocos que no tenían ayudante. Salvo que estuviese aprendiendo, el caballista solía ir solo por la mina. Por eso en algunas normas, como en Barruelo, estaban obligados el que estuviese cerca del caballista, se había descarrilado, a ayudarle a montarlo. Porque móntate un vagón de carbón lleno, vuelve a encarrilarle. Había caballistas de primera, había caballistas de segunda, los encargados de carga de carbón en pozos y coladeros y de su transporte hasta los cambios de exterior, dar un trabajo adecuado al ganado que se confía. Ya se lo ponían claro, ya sabían que a veces pues, la relación no era tan buena. Veis ahí un poco cómo se le ponía, cómo se le enganchaba, el balancín, la collera, cómo se lo ponía todo, o las trancas. Una de las cosas... El buen caballista siempre han dicho que es el que controla las correnderas. En la mina, si todo estuviese bien y recto, está bien, pero en la mina a veces se hunde el suelo, empieza a haber una pendiente más grande, empieza a alargar, a ir más rápido, no le puedes parar, para eso están las trancas, eso, los palos que se ponen, lo de trancar viene ahí para que no se muevan esto. Claro, el buen caballista es el que sabía por dónde estaban esos sitios peligrosos y ahí ya iba más frenado y eso. Pero la mina cambia todos los días. Es un trabajo complicado. Aquí vemos unas fotos de caballistas montados. La iluminación, como veis aquí abajo, estos caballistas de Barruelo tienen dos lámparas, una más grande, porque en la exposición veréis hay unas lámparas que iban al final del tren de los caballistas. Y en esos trabajos de oficio, de demostración de destreza minera, pues también, como hicieron lo de los entibadores, pues también les hacían de los camineros y los hacían de los caballistas. Pero lo que decimos, aquí poco se puede demostrar lo bueno que es un caballista cuando la mina está impoluta, la vía está impoluta. Y como cualquier trabajador más, dentro de la mina está expuesto a los mismos peligros y a los mismos tipos de accidentes. Y esto está demostrado también. Aquí vemos una ficha de una mula de Barruelo por desprendimiento de gas. Le pilló el gas. Si está el minero le pilla el gas y si está la mula la pilla el gas. Podía tener muchas lesiones musculares, incluso empezaban a echar como una especie de pus, enfermedades, lo llamaban influencia, hay estudios de cosas de estas. Aquí hay un accidente, 17 mulas, se incendió el pozo de San Rafael en Vallejo y murieron 17 mulas. Y fue un domingo, solo estaban los cuadreros y las mulas. Si esto se incendia un día de diario, ahí había habido muertos, que se te incendie un pozo todo lleno de esto,
Una se salvó. Sobre la inteligencia de las mulas y lo listas que eran, podríamos decir 20.000 cosas. Murieron también 4 mineros. En San Rafael hay una cosa que llaman el tendido, que es una subida muy empinada, que no es por el pozo, pero va subiendo, muy complicada. Pues la mula se lo sabía, y la mula enseñó por ahí, se salió al exterior. Claro, pero a veces tú a un caballo le puedes enseñar a palos, a una mula convéncela. A una mula más vale que te lleves bien con ella, porque además son muy rencorosas, terco como una mula. Y había mulas que las habían cogido y las habían dado. Y se habían aprendido demasiado. Y había mulas que eran verdaderamente peligrosas. Lo dicen ahí. Dice un cuadrero, quítenme esta mula de aquí porque me va a matar a alguien. En Barruelo, que sepa yo, mataron a 4 caballistas. Bueno, hay alguno aquí que también podría hablar de la historia de su padre y la mula, pero no lo vemos. Y en esos accidentes que provocaban ellos sufrían los mismos accidentes que los mineros y ellos provocaban accidentes. Aquí se ve un accidente de Barruelo en que una mula le engancha al caballista y le destroza. 1957, o un accidente de un caballista que por ir montado, que estaba prohibido, en el tren pues se golpea en un hastial y muere. Y aquí está el problema de los hostigamientos. Si sabían que las trataban mal, si sabían que eso era malo, otros eran verdaderos amigos de sus animales y las trataban perfectamente. Y no querían que se la cambiasen y les diesen otra. O sea, lo mismo que una cosa, otra. Hay que hablar de las dos cosas. Hay uno en Barruelo, un caballista que se le muere, le pilla un vagón a la mula que tiene y van y tienen que hacer ese informe por ver por qué ha muerto y cosas de estas. Y lo primero dice, ¿dónde estabais? Y el caballista se refiere, el difunto y yo, a la mula la ha personalizado. Como el difunto y yo estábamos en no sé dónde. O sea, había relaciones, pero estupendas. Pero claro, ¿cómo evitar que maltraten a las mulas? Que luego lo vamos a pagar. Pues en cada sitio, de una manera. En Asturias había una cosa, en algunos sitios, que también se te dice, que se llaman las primas progresivas. Si tú estabas con tu mula y no tenías ningún accidente ni nada, en un mes, pues te pago un poquito más. Cuando llegues al medio año, te voy a pagar un poco más. Cuando llegues al año, un tope. Pero en el momento que tengas un accidente, se te quita todo. Procuras tratarle bien. En Barruelo también era común que los contratistas, el contratista de mulas es amo de las mulas, pero no tiene nada que ver con los caballistas. Los caballistas trabajan para la empresa, no para el contratista de mulas. Entonces, para que las tratase bien, pues de vez en cuando les invitaba a una comida o cosas de estas. Pero luego, cuando la zanahoria no funciona, pues se saca el palo. Lo normal es que hubiese muchos castigos a los caballistas por maltrato. O sea, si descubrían que las habías maltratado, te metían 3 días sin sueldo y paga, o lo que sea. Y no porque lo diga yo, que ahí están fichas de caballistas de Barruelo. Hay 2 días por lesión de ganado. Esta es muy buena. No es tu padre, Carlos, pero podría servir. Le meten a uno, aparte decía, 30 días por lesión a ganado mular. Le ha dado, le ha lesionado y 30 días de castigo. Y luego le meten 20 solo por matarla. Claro, ¿qué pasaría? Vería que la mula le iba a cazar, le iba a cazar, le iba a cazar y dice, la he dado y encima me han metido a mí, lo siguiente que hago, ¿qué es? La decisión drástica. Pero como veis, esta foto me sigue impresionando. No es de los años 20 ni de los años 30. Pues tratar así una mula es arriesgarte a que luego... Pero a veces
no es un posao, no, ni queriendo lo haces. Esta es una de las comidas en Barruelo de los caballistas a los que les habían inventado. ¿Y cuándo se va la mula? ¿Cuándo deja de trabajar la mula? A la mula no la jubilan. La mula tiene muy malas formas de salir de la mina. O porque tenga un accidente y ya no sirva, o porque esté tan reventada que ya no pueda trabajar, se llamaba por desecho, y esa es la forma que tenían de salir. O porque haya muerto en un accidente, enfermedad, muerte o desecho. Ese es el futuro que les esperaba a las minas. Hay aquí una muy buena. La echaron porque no quería trabajar. A mí ya, no lo pongo yo, no lo digo yo, esto no de una vez, la echaron por agotamiento, lo de desecho. Lo de las mulas, de verdad que cuanto más cosas ves. Pero esto no es algo oficial. Y así salía la mula. Pero ¿cuándo dejaron de utilizarse las mulas? Pues a medida que llegó la mecanización. En el interior, pues cuando se pudieron meter las eléctricas que no producían chispas antidefragrantes, cuando se fue mecanizando todo, en el exterior se fue mecanizando antes, pero aguantaron mucho. En ciertos sitios, ya sabéis, no se puede generalizar cada vez que hables de la mina. Había galerías muy estrechas que no podías mecanizar, había minas de montaña muy lejos que no te merecía la pena meter maquinaria. Entonces, hasta el 2010 o por ahí, había sitios en los que había minas, mulas. Aquí veis lo de la mecanización, está muy curiosa cómo se ha estropeado la máquina y de la máquina tira la mula. La fiabilidad es la fiabilidad. Y aquí cómo se cruza una máquina con una mula. Ese tiempo. Y aquí están fotos de las últimas mulas. Esta es de la zona del Bierzo. Esta es la mula Lola en Asturias, que la hicieron en una fiesta, cuando ya dejaron. Esta es la causante de que yo empezase a estudiar. Este es Zacarías, el último mulo que trabajó en Barruelo. Perejiles, el último mulo que trabajó en Palencia, de la zona de La Peña, de la zona de Velilla. Estas son las últimas de Barruelo. Una cosa sobre Zacarías, para que entendáis el trabajo en la mina. El trabajo en la mina se aprende porque te enseña a alguien. Entonces, tú has visto un caballista cómo trabaja, cómo la mula, y aprendes. En Barruelo se cerraron las minas en el 72 y volvieron a abrir en el 80, con otra generación de mineros. Y había una mina de montaña y trajeron de León a Zacarías. Hubo un último cuadrero, caballista, que era todo. Pero ¿quién le enseñaba a él a manejar una mula si no había visto a nadie? La transición de saberes de una generación a otra es importantísima. Cuando se pierden todos esos saberes. Es como decimos, si ahora volvemos a abrir la mina, tendrán que volver los que han estado, porque como vayan nuevos no van a saber hacer nada. Y después de esa reflexión, algunas de las últimas minas asturianas, pero como veis todavía está bien, aquí se fueron. Y en la exposición también hay una superposición de fotos. Eran un compañero más. Cuando había que fotografiarse, tú te fotografiabas con la mula. Si estaba el relevo, la mula forma parte de él. La mula es una parte más de los trabajadores. Y el mundo minero está lleno de fotografías de mulas, por todos los lados. Hay una serie en la exposición, en la tele, que van saliendo, pero aquí he querido poner, voy a pasar muy rápidamente, americanas, asturianas, de León, de la zona de La Robla, de la zona del Bierzo, de Veneros y Casetas, de Sabero, de Palencia. Y aquí un poco la bibliografía.
no hay mucho escrito sobre ello. Sobre los canarios sí os recomiendo que leáis este artículo que está en internet, Los canarios en la mina, porque es importante que lo que habéis escuchado ahora aquí, que lo que es que al final digamos bien que el canario era para el monóxido. ¿Cuál es la diferencia? Pues es bueno saberlo. Hay un pequeño libro, La mula en la mina, de Manuel Menéndez Cantelli, muy mal editado, pero es lo único que hay específicamente de lo que hemos hablado ahora. Y aquí hay más bibliografía antigua de cómo se criaban las mulas y cosas de estas, pero hay muy poco escrito sobre este tema y una exposición era más que necesaria. Aquí la segunda foto que tengo de mi amigo Zacarías, que como estaba en una mina de montaña a veces salía y a veces pues tenía visitas. Y creo que con esto he acabado por hoy, pero si queréis hacer una pregunta y hablar de anécdotas, porque seguro que conoceréis 20.000, porque siempre se ha hablado de ello, y podemos hablar ahora un poco si queréis.